prende la pantalla y está ahí del otro lado nuestro amigo Franco. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo andan? Yo no los veo una pantallita, pero me los imagino. Estamos acá. Te prometemos que estamos los tres acá. Está Pedro, Manuel y... Igual podés abrir en YouTube el canal de la radio, Symphony 913, y ahí el directo es el nuestro, lo pones muteado para que no se meta el audio y nos vemos. Y estamos acá. Está bien, igual me sostienen con la voz. Perfecto, acá nos quedamos. Bueno, Decir, hace rato que no nombramos, es @DecirSalud con S, como decimos siempre, porque es de deseo. Están en Avenida Belgrano 1876 en Capital, es 4382-0207 el teléfono. Ahí es el centro Decir, que brindan tratamientos, evaluaciones diagnósticas, acompañamiento terapéutico, módulos de inclusión escolar, etcétera, y ya no los nombramos porque son de la casa y es nuestro segmento de salud mental, pero de vez en cuando hay que recordar por qué estás acá del otro lado conversando con nosotros. Hoy elegimos un temazo, ¿no? Sí, un tema que nos atraviesa, creo que a todos y a todas, por lo menos en el ámbito del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, que por lo menos es, a donde llegue el conocimiento. Creo que nadie sale exento de la situación que estamos atravesando, ¿no? Sí, estuvimos hablando hoy más temprano con Anabel Pomar, que es una de las personas que sufrió esto, que vive en una zona de las damnificadas por todas estas inundaciones. Y yo te decía hablar de duelos, ¿no? De las pérdidas, y vos me asociaste a todo esto la palabra catástrofe, como para rematar esta situación y ejemplificarla bien, ¿no? Es un duelo, es una catástrofe, cómo se vive, cómo queda una persona después de haber pasado por una situación así, desde el costado psicológico ahora, ¿no? Claro, bueno, hay muchos conceptos que nos pueden servir para pensar esto. Creo que este tipo de situaciones lo que tienen de singular es que son pérdidas colectivas, ¿no? Digo, no es solo una persona. Un duelo muchas veces nos remite a una pérdida, por ahí de algún familiar o de una persona, o de un ideal, por ejemplo, ¿no? Que implica la necesidad de hacer un trabajo frente a la pérdida real, ¿no? En la realidad de algún ser querido o esto de algún ideal. Esta situación lo que nos remite es algo colectivo, digo, no solo a la necesidad de realizar un duelo, que es un trabajo psicológico que tiene que hacer una persona que se afronta ante una pérdida, sino que estamos hablando de una situación que desborda a una comunidad entera y no solo a algunos pueblos, digamos, ¿no? A toda una zona, una cantidad importante de personas que hace que obviamente se complejice la situación. Entonces, por eso te proponía un poco algunos otros conceptos que nos pueden llegar a servir también para pensar esta situación, esta inundación, que tiene efectos y que va a tener efectos obviamente de aquí en adelante, y que requiere de un trabajo colectivo también, ¿no? Así como infringió un gran daño, no solo material, que obviamente va a costar mucho reconstruir. También hay que considerar las pérdidas que muchas veces no se pueden decir, ¿no? Un poco, me parece, por eso te traía otros conceptos como para empezar a pensar esto que nos pasó a todos. Está ¿no? buenísimo. Bien... y pensarlo de modo colectivo, ¿no? También no, como decíamos antes, personas vulnerables, y vulneradas, que son de esas sutilezas, como que lo que pasó nos pasó un poco a todos en conjunto como sociedad. Hay personas que la están pasando mucho peor, entonces bueno, ¿cómo se les ayuda? ¿Cómo se llega a esa persona? También con esa palabra de aliento, pero bueno, dale, esto también va a pasar. No caer en los lugares comunes, no decirle, bueno, dale. Siempre el dale, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué hay detrás de esas palabras vacías que decimos? ¿Cómo se acompaña a alguien que realmente la está pasando mal? Claro, es que sí, por eso es importante pensarlo. Creo que en nuestro país hay mucho trabajo hecho sobre este tipo de situaciones. Me gusta mucho pensarlo desde el trabajo que hizo una psicoanalista argentina que se llama Silvia Bleichmar, que tiene una característica muy interesante, que fue convocada para trabajar en el gran terremoto de México del año 85, en donde hubo miles de personas y de pérdidas de personas, materiales, y fue una gran conmoción. Ella trabaja mucho el efecto de lo traumático, ¿no? En relación a estas pérdidas.
y que mucho de este trabajo que ella hizo en estos años 80 también lo trabajó, por ejemplo, y le sirvió mucho de este trabajo en la debacle social, económica, política del 2001, por ejemplo, ¿no? Por eso, más allá del origen natural que tiene este evento, ¿no? que estamos hoy, que hoy nos convoca, hay algo que excede a este origen de la naturaleza, digamos, ¿no? Hasta la cuestión de la inundación. Por eso me gusta mucho el trabajo que ella tiene. Hay otro pensador también que me parece interesante traer en relación a esto que te comentaba antes del programa, que es Ignacio Leucovitz, que él habla sobre que cualquier evento de estas características puede derivar en tres cuestiones, ¿no? Lo que tienen en común, él habla sobre trauma, acontecimiento y catástrofe, como tres categorías de lo que puede suceder frente a lo que él denomina el impasse, ¿no? Algo que trae, por ejemplo, una inundación, como también lo podríamos pensar en la debacle del 2001, ¿no? Como un evento que no tiene nada que ver con la naturaleza, con un evento de este estilo, es que se produce un impasse. O sea, hay un corte en la continuidad de la vida. Hay un corte en los esquemas que tenemos para poder vivir nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos una rutina, ubiquémonos en las personas que por ahí estaban en su casa, estaban descansando, durmiendo, volviendo del trabajo, tomando mate, compartiendo con su familia, y se produce un acontecimiento, ¿no? Un evento, vamos a ponerle para salir de estas tres palabras, un evento de estas características, que lo primero que hace es producir este impasse, o sea, una ruptura de la continuidad de la vida, ¿no? Él habla de que cuando se produce un evento de estas características se puede dar lo que es un efecto traumático, ¿no? El trauma como un efecto en la discontinuidad, pero que permite se puede elaborar con los esquemas que uno trae, ¿no? Con las representaciones, con las herramientas, con los recursos con los que ya contamos. Entonces, si bien el trauma produce, en este caso, con la inundación podríamos decir un desborde, ¿no? Que también es algo que trabaja Freud, como un desborde de los recursos de contención, ¿no? Un poco esto, jugando con la analogía de la inundación, hay algo que se desborda, hay algo que las barreras de contención que tenemos, psíquicas, no lo puede contener. La inundación como este desborde, ¿no? Entonces, el efecto traumático en sí, lo que tiene de positivo en algún sentido, es que podríamos elaborarlo con los esquemas con los que ya contamos. Cuando él habla de acontecimiento, este impasse, esta ruptura que produce el desborde, requiere de la reelaboración de nuevos esquemas para poder elaborar toda esta situación. Y cuando hablamos de catástrofe, lo que dice es que la catástrofe tiene como característica que se pierde algo del ser, que no existe la posibilidad de volver a armar nuevos esquemas. Entonces, frente a qué estamos en este evento, en esta inundación tan terrible que vivimos, un poco va a depender de los recursos simbólicos con los que contemos, ¿no? Además de los recursos materiales, creo que hay algo fundamental, y es pensar con qué recursos simbólicos contamos, porque este tipo de situaciones desafía totalmente los recursos simbólicos con los que estamos. Nadie se esperaba, excepto algún catedrático que lo estuviera esperando, que lo hubiera vaticinado desde algún lugar. Ninguna persona de a pie se esperaba perder todas sus pertenencias, además de eso tener que salir de su casa, abandonar sus cosas, abandonar sus rutinas, ¿no? Abandonar su dinámica de la vida cotidiana, por lo cual es un desafío en el que tenemos que implicarnos todos como sociedad, por lo cual todos los recursos con los que podamos contar, no solo materiales, sino, como digo, simbólicos,
ayudan a atemperar de alguna manera los efectos traumáticos o catastróficos que puede llegar a tener una situación así. Porque algunas personas lo vivirán de una manera y otros de otra, pero sin embargo es algo que nos atraviesa a todos. Y también esto me remite a pensar algo que descubre Freud allá por 1920, referido a la guerra, digamos, a la Primera Guerra Mundial. Él descubre que muchas personas que salieron de la guerra tienen, por ejemplo, sueños traumáticos, que reviven una y otra vez situaciones de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y lo que él descubre es que muchas personas que estaban padeciendo este tipo de sueños traumáticos o de síntomas, o lo que podríamos llamar hoy trastorno del estrés postraumático, son personas que no sufrieron ese daño. Por lo cual, él dice, ¿cómo puede ser? Se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas con heridas de guerra, ¿no? Los combatientes que habían tenido heridas, por ahí habían perdido algún miembro o habían tenido alguna pérdida de estas características, no tenían los mismos síntomas que sí tenían las personas que no habían sufrido de este tipo de pérdida, ¿no? Por ahí la pérdida de un miembro, ¿no? Del miembro superior o de un miembro inferior. Y esto me parece importante nombrarlo porque este tipo de eventos no solo tiene efectos en las personas que lo sufrieron, sino que también los demás estamos vulnerables frente a los efectos de este tipo de inundación. Por lo cual es muy importante que podamos hablarlo y me parece que ahí podemos empezar a charlar qué hacemos con esto, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, está bueno esto y que sobre todo vuelva a lo mismo, a que nos incluya a todos, a que le puede pasar, y esto que vos decías está buenísimo también verlo, no solamente los damnificados reales y los que perdieron cosas, sino muchas de las personas que rodean a esa gente que también son damnificadas desde otro lugar, ¿no? Si se quiere, como para ponerlo claramente. 2 o 3 tips que nos des como esto, que justo estaba llegando a ese punto de, bueno, cómo... ¿qué palabra de aliento? No se me ocurre cómo decirlo sin que suene vago, ¿no? En esta instancia en la que ya está todo hecho y está todo realmente hecho un desastre. ¿Cómo sumar algo desde eso, desde la palabra o desde un lugar más certero? Hay algo que decía Silvia Bleichmann respecto a una característica, ¿no? Ella se preguntaba cómo hacemos los argentinos para seguir adelante con todos los desastres naturales, sociales, políticos que estamos habituados a vivir, ¿no? Las hiperinflaciones que tienen efectos similares a las de una guerra, por ejemplo, ¿no? Ella remarca mucho esto. Por lo cual creo que somos una sociedad que logra sobrevivir de alguna manera a este tipo de situaciones tan terribles, ¿no? A este tipo de circunstancias que desafían todos los esquemas que tenemos para salir adelante, ¿no? Y ella lo que destacaba es lo pujante que es nuestra sociedad para poder elaborar este tipo de eventos, ¿no? Sean eventos naturales, sean eventos sociales. Muchas veces lo podemos relacionar, por ejemplo, con el arte, con todos los eventos, ¿no? que se dan, un poco recordando lo que fue el 2001, porque bueno, como les digo, si bien tiene otro orden, podemos todo el tiempo hacer analogías a este tipo de situaciones. A mí por lo menos, no sé, a ustedes, a los que están ahí en el piso, se me vienen imágenes, fotos, ¿no? Se me vienen eventos artísticos armados a partir de eso, ¿no? Hay fotografías que uno las ve y dice, esto resume de alguna manera lo que sucedió o me trae a esto, ¿no? Y es algo que realmente es muy importante destacar. Creo que todas las posibilidades de elaboración a través, por ejemplo, del arte, porque el arte es compartir con otros, es estar con el otro también, ¿no? Nadie hace arte para quedárselo en su casa, digamos. Uno puede hacerlo, pero en general es para compartir, para dejar un mensaje. Entonces, esto nos sirve mucho.
la posibilidad de hablar, de invitar al otro a que tenga un espacio para relatar, obviamente es importantísima, pero en este sentido me gustaría destacar la solidaridad que nos caracteriza, me parece, a los argentinos y a las argentinas, que hace que podamos superar esto, digo, porque en los eventos, ¿no? En los trenes que salen constantemente con colchones, con comida, con abrigo, con ropa, van más que colchones. En esos trenes circula el amor, en las personas que se acercan, que dan su granito de arena para que las personas damnificadas puedan empezar a recuperar. No van solamente mantas y alimentos. Es amor, es el amor de una sociedad que contiene, que está presente. Y eso es tan importante como el techo, la comida y el abrigo, porque de esa manera se reconoce también la pérdida del otro. Y eso es súper importante. Por ejemplo, un efecto al contrario de lo que podríamos decir de esto que estamos diciendo, son los excombatientes de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Que a la vuelta recibieron un país que no tuvo ese alojamiento, ¿no? No tuvo ese lugar. Y muchos de los efectos traumáticos también están ligados a eso. Creo que ese es un ejemplo paradigmático de cuando no se pudo, ¿no? Hacer ese tipo de alojar, de escuchar, de recibir al otro. Pero en general somos una sociedad que aloja, que recibe, que escucha, que brinda el amor y brinda un espacio donde podamos elaborar este tipo de pérdidas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos donando quizá una manta, alimentos, o lo que cada uno pueda, estamos mandando más que ese material. Buenísimo. Entonces, sí, hacerlo con esa... desde nuestro lugar es importante, por lo menos, dar ese mensaje, ¿no? Con esa intención. Buenísimo, Franco, queda clarísimo. Te agradecemos un montón, como siempre, haber conversado con nosotros y habernos ampliado entonces esto, ¿no? El duelo, la catástrofe, los eventos, lo fuiste poniendo en distintas palabras, así que quedó muy claro. Te mandamos un beso grande, saludos a Jennifer y a todo el equipo, al equipo de Decir Salud como siempre, y hablamos pronto. Muchas gracias, que estén muy bien y les mando un beso. Gracias, Franco. Saludos. Franco Mota pasaba entonces de Decir Salud. Chicos, nos vamos con una música. ¿Qué quieren elegir?